Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa de Lupa. Yo soy Paco Vendala y tenemos aquí ya, es un conocido de esta casa, un invitado de honor, Emilio Domínguez Díaz. ¿Cómo estás, Emilio? Buenas tardes, Paco. Pues muy bien, todo bien, preparados. Pues encantado, de verdad, ya te hicimos una entrevista sobre el padre Huidrobo, maravillosa, tanto la entrevista como el libro, y hoy nos hemos dado cuenta, hemos tropezado, no lo conocíamos, un tema absolutamente distinto, y de pronto nos damos cuenta de que también con SND Editores publicaste un libro que a mí me ha llamado mucho la atención por el personaje, Roy Campbell. Marginación, exilio y conversión. Después entraremos en ese subtítulo del libro. Defínenos un poco a este, no sé, yo creo que poco conocido personaje en España, ¿no? Emilio, ¿es así o no? Sí, en España y en el mundo anglosajón, todo hay que decirlo, porque es uno de esos personajes malditos que por diversas circunstancias de la vida, pues fue marginado por lo que es la corriente, lo que es la mainstream, lo que es el establishment, lo que manda desde un punto de vista artístico, literario, cultural en una determinada época, ¿no? Y Roy Campbell, el hecho primero de ser sudafricano de origen, nació en Durham, de no pertenecer a la metrópoli, a Londres, a Inglaterra. El hecho ese, como comentaba, del aspecto colonial, del origen colonial, más luego unido a esa vida nómada que tuvo entre Sudáfrica cuando inicia su andadura por el mundo, en plan trotamundos, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Francia, España. Portugal, pues todo eso le convierte en una persona difícil en aquellos tiempos, en los principios del siglo XX nace en 1901, el 2 de octubre, pero le permiten que con una edad temprana, con 18 y 19 años, empieza a recorrer el mundo, ¿no? Una cosa que en los años 20, finales de esa década, en la previa a la Guerra Civil Española, después de la Primera Guerra Mundial, que no lo he citado, pues todo esto le convierte en una persona difícil de seguir, ¿no? De marcar, de tenerlo como objetivo. Y luego ya en España, pues ya su sepultura, nunca mejor dicho, que se convierte al catolicismo y evidentemente el hecho de convertirse al catolicismo le empuja, simplemente por sentido común, a defender pues nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra religión y posicionarse a favor del bando nacional en el año 36, cuando surge la Guerra Civil Española, cuando estalla el conflicto civil y le pilla en Toledo. Es que además le pilla en Toledo porque él estaba en Altea, donde en el año 35 se había convertido al catolicismo junto con su familia. Ve Toledo en un viaje a Madrid, un viaje sin rumbo a Madrid, y en la parada que hacen en Toledo queda embaucado por lo que denominaba él la Sacred City of My Mind, la ciudad sagrada de mi mente, de mi pensamiento, hasta el punto pues de que se instala allí para siempre, pero surge, como decía antes, el conflicto y la guerra pues va a cambiarle todo, ¿no? Y Claro. más o menos esto, ¿no? Un personaje que a nivel literario, a nivel poético, fue una persona preponderante, fue un escritor preponderante, un autor importante en las letras inglesas, porque lo dice T.S. Eliot, no porque lo diga yo, o porque haya habido críticos que lo hayan dicho, sino porque el propio T.S. Eliot, igual que por ejemplo alguna que otra poeta o poetisa del momento, como Edith Sitwell, también lo afirmaba, ¿no? Pero la voz de T.S. Eliot tenía su peso dentro de lo que era el mundillo literario del siglo XX, y decía, ¿no?, que era uno de los tres mejores poetas en lengua inglesa del siglo XX. Claro. Entonces, si lo dice T.S. Eliot, para mí va a misa. Va a misa. Bueno, estamos oyendo hablar un inglés original, un inglés perfecto, porque bueno, está en la entrada, lo hemos colocado, el currículum de Emilio Domínguez Díaz, pero bueno, él sabe tanto inglés como español, o no sé si casi más inglés que español, eso ya no lo sabemos. La pronunciación es una maravilla, da gusto, la verdad. Mucho mejor que muchos ingleses, por cierto, que son bastante macarrónicos y encima vienen, bueno, una primera etapa, porque es un hombre joven. Hasta el año 35, tiene 34 años, está en plena vitalidad y lleva, además, arrastra una vida bohemia, una vida, vamos a decir, un tanto dilapidada, un tanto inconformista, es un rebelde, sobre todo en aquella época, porque hoy vemos a los rebeldes, se dejan un poco de pelo y van de rebeldes, pero en aquella época había que ser rebelde de verdad, aunque llevara corbata y no llevara melenas. Esa parte de su vida
¿Le marca para después con lo que va a venir o es ese crisol en el que se forja de lo que vamos a hablar después, que es lo que más nos interesa, por supuesto, esa conversión? Bueno, como diríamos hoy en día, ahora que se estila, el Roy Campbell es un personaje porque Sí, es la de mejor definición, ¿no? Y todos los calificativos que le acabas de dar, pues todos configuran, ¿no? Esa base, esa sólida base, ese crisol sobre el que va a formar una vida principal en base a viajes, ¿no? A conocer gente, a conocer mundo, ¿no? Porque es de lo que subsiste, ¿no? De hecho, él afirmaba muchas veces que su política, cuando se le atachaba de fascista, que ahora está a la orden del día, por sí. cierto, cuando se le atacaba de ser un fascista por haber defendido a Franco, por haber defendido al bando nacional dentro del mundo inglés, pues él decía que su política, su mejor política o la política que él tenía eran sus amigos. Y es cierto, conociéndole o habiendo estado en contacto con su familia, con lo que queda de su familia, con dos nietos, su nieta Francesca y su nieto Frankie, que ambos viven en Portugal, en las inmediaciones de Sintra. Ujú. Pues me lo dicen, ¿no? Me lo decían. Es que mi abuelo no sabía nada, es que pasaba de política y conociendo al personaje, leyéndole, evidentemente él estaba crispado, él estaba enconado, ¿no? Con todo lo que pasaba, con amigos suyos como podían ser pues, los carmelitas descalzos del convento carmelita de Toledo, porque eran amigos. Él se sentía muy bien en compañía del padre Evaristo o del padre Eusebio o del padre Gregorio previamente en Altea, ¿no? Entonces, todo eso va a configurar, pues, una vida, eso, nómada. El Roy Campbell era un legionario de mundo, una vida nómada, legionario de mundo, trotamundos, que realizó diferentes funciones y múltiples trabajos o profesiones, desde picador en una corrida de toros hasta bedel en la BBC, ¿no? O comentarista de programas de literatura o de cultura en la propia BBC, ascendiendo por derecho propio, porque lo valía, ¿no? Porque era una persona que tenía una inmensa cultura, a Claro, pesar de que no había tenido unos estudios, digamos, brillantes en su época adolescente en Durham y mucho menos en Inglaterra. La intención que tenía su padre era que estudiase en una universidad, principalmente en Oxford, ¿no? Pero al final no lo conseguiría, sería un tipo rebelde, sería incapaz, como le ha pasado a algún otro, ¿no? Que no hizo carrera universitaria por el mero hecho de no aprobar un examen de entrada que valoraba tus conocimientos básicos de claro, latín y de griego de las lenguas clásicas, ¿no? Se llamaba Responsons este examen y no lo aprobó y coincidió con otras dos o tres personas que luego serían famosas dentro del mundo cultural británico, una de ellas, por ejemplo, Tommy Epp, y que le introducirían en ámbitos culturales, en ámbitos artísticos, más luego pues ese interés por escribir y esa, como decía antes, esa inmensa, ¿no? Esa amplia cultura que tenía de todas las lecturas acumuladas desde muy pequeño, porque le gustaba mucho leer e iba a ser la fuente, ¿no? De lo que se claro, convertiría a posteriori, ¿no? Un escritor de renombre en un principio, con muy pocos años, prácticamente con 22 años, cuando irrumpe con una literatura, con reflejos modernistas que no existía en Inglaterra, ¿no? Con esa claro. primera creación de Flaming Terrapin que impacta primero, porque viene de un poeta que está en Londres y que procede de Sudáfrica, de la colonia. Pero luego aparte, pues porque es una poesía de calidad y porque nadie había escrito como él y pues se atribuía, ¿no? Ese conocimiento o esas imágenes o ese carácter literario pues a lo que existía en Francia pues con los rebeldes, ¿no? Con los chicos terribles, ¿no? Con Rimbaud, con Baudelaire, Sí, con claro, Verlaine, que era de los que claro, había mamado, ¿no? Todo ese interés por el modernismo. claro. Eh, Roy Campbell, ¿cuándo tropiezas? Tú tienes estudios en inglés, filología, eres profesor, llevas toda tu vida dedicado, pero ¿cuándo tropiezas con este personaje, nunca mejor, con este punto filipino? Pues el momento de tropezar con él es a propósito de leer sobre otros personajes británicos o extranjeros que habían servido en la Legión Española, ¿no? Porque yo como antiguo legionario pues he tenido interés, he escrito sobre gente que estuvo, seguir el conflicto, me ha interesado siempre la Guerra Civil Española, la Primera Guerra Mundial, independientemente de mis estudios filológicos, ¿no? Como bien dices que yo soy filólogo inglés.
Aunque luego los derroteros, de hecho, este libro de Roy Campbell, Marginación, Exilio y Conversión, es, digamos, la base o es el compendio de mi tesis doctoral que hice en concreto hace aproximadamente 10 años sobre el propio Roy Campbell en la Universidad CEU San Pablo, ¿no? Entonces, no era el interés o el objetivo principal. Yo descubrí a un tal Peter Kemp, que también vino de Inglaterra, y otro personaje, Peter Kemp, y fue el que me descubre porque en una de sus obras, había una obra que leí con atención, que la titularon en castellano, la editorial Caralt, hace muchísimos años, hace casi un siglo tal vez, ¿no? O 90 años, y era Legionario en España, ¿no? Y Sí, al ver la versión original en inglés, pues había una cita de un tal Roy Campbell, ¿no? Entonces tiré del hilo, como también me interesaban corresponsales de guerra, pues por leer lo claro, que se había cocido, ¿no? No solamente lo que te daban, la información que te aportaban los corresponsales de guerra o periodistas de aquí del entorno español, sino gente que había venido pues de otras nacionalidades, ¿no? De otros países. claro. Y descubrí a Roy Campbell por esa cita, empecé a leer, me interesó, me atrajo, me sedujo su poesía. Yo que no he sido muy poético, a ciencia cierta. De hecho, la tesis doctoral, aunque tenía un propósito filológico, ¿no? Por mi pasado, ¿no? Mi background, ¿no? Que era filología, Claro. pero se derivan luego mucho más en historia, en el anecdotario, en las vivencias, en lo que es la vida, la biografía del poeta Roy Campbell, ya que en castellano, en español, no se había escrito ninguna tesis doctoral y lo único que se había traducido era una obra de un experto en este tipo de biografías de personajes conversos, que es el contemporáneo, el autor contemporáneo Joseph Pearce, que de hecho había escrito un libro que se tradujo al español por Libros Libres y se tradujo como España salvó mi alma, ¿no? Ya, Razón por la que empezó a interesarme, aunque yo ya estaba inmerso como consecuencia en 2008, de una serie de seminarios, de conferencias que CEU San Pablo, la universidad, organizó a propósito de respuesta a lo de la ley de memoria, desmemoria histórica de 2007. Entonces, meses después, presenté una comunicación, empecé a investigar al personaje, lo dejé ahí en stand-by, seguí investigando a Peter Kemp, ese pionero, ¿no? El que me había conducido a Roy Campbell y pues yo qué sé, ¿a quién quieres más? ¿A tu padre o a tu madre? Empecé a hablar sobre Roy Campbell, me empezaron a invitar a dar conferencias, charlas, lo mismo que algunas sobre Peter Kemp. Me interesó, ¿no? Sobre todo por su pasado, ¿no? Su relación anglosajona, ¿no? Y mis claro. estudios. Y como eran personajes malditos, sobre todo Roy Campbell en el ámbito de la literatura, porque también hemos de reconocer que hay personajes que se convierten al catolicismo, como el propio Chesterton o como el propio Tolkien, y vamos, aquí yo en filología inglesa, en mis años, entre los años 88 y 93, en mi vida, me mencionaron El Señor de los Anillos o la biografía de Tolkien o Chesterton o Hilaire Belloc, para nada, y mucho menos Roy Campbell y su poesía, a pesar de que teníamos asignaturas específicas, tanto Sí, literatura inglesa, teatro inglés o poesía inglesa de todas las épocas. Y ahí fue donde ya empecé a abordar ya con mayor seriedad, con mayor rigor, a investigar, ¿no? A lo que era el personaje de Roy Campbell. Empecé a leer alguna biografía que había sobre él, dos, la de Peter Alexander y el antes citado Joseph Pearce. Empecé a buscar libros, bibliografías sobre él, principalmente en Sudáfrica, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Nueva Zelanda, en Australia. Me empezaron a llegar esos libros y fui forjándome una idea y ya, pues como tenía los cursos de doctorado hechos desde hacía bastantes años, 12 14 años, ahora sí que tenía claro sobre quién quería hacer una tesis doctoral, ya. no antes, ¿no? Y luego pues me gustó eso, ¿no? El hecho de que Roy Campbell era una persona que iba contracorriente, ¿no? Era un perfil pues como el mío, ¿no? Ir contracorriente, estar insatisfecho, negarse a todo, a las imposiciones, demostrarlo, ser valiente y sobre todo, pues, aunque era de origen sudafricano, pasaporte británico, como decía él, mi corazón es español, ¿no? Eso Claro, ya, claro. pues, me Eso ya, convenció plenamente. eso te convenció plenamente. Rebelde con causa en este caso, tanto Roy Campbell como Emilio Domínguez Díaz. Vamos a ver, lo ha publicado con SND Editores, como siempre, magnífica la impresión, la portada a mí me encantan todas, la verdad, siempre lo digo, pero es que tengo que decirlo porque es que me sale del alma. Legionario del mundo, has dicho antes, el legionario está ligado, vamos a decir, a la muerte por una causa siempre justa. Qué difícil es convertirse, yo creo que es de las cosas para las que hay que tener más valor
del mundo. Me refiero a cambiar de creencia. Yo creo que no más que una religión y las demás son creencias. Qué difícil. Además, una persona que debía ser muy sensible. Un poeta siempre tiene una espiritualidad especial, si no, no es capaz de producir buena poesía. Bueno, poesía puede producir cualquiera, claro, un pareado me sale hasta a mí, pero no vale para nada. ¿Cómo le ocurre? ¿Qué hace que una persona, además tan personaje, de pronto dice, pues estoy equivocado y me voy a hacer católico? Bueno, yo creo que es el retorno al mundo rural. Es una cosa que no es de un día para otro. Tenemos el caso de Chesterton, por ejemplo, ¿no? Chesterton escribe Ortodoxia en 1908 y se convierte al catolicismo en 1922. Y en Ortodoxia ya hace sus primeros pinitos como católico o deja entrever, ¿no? Su condición de... Tenemos otros casos, ¿no? O sea, es una historia que se va labrando, correspondencia, cartas con amigos, contacto con, hoy sí, mañana no, problemas que puedas tener dentro de tu entorno doméstico, tu entorno familiar, de tu entorno laboral. Pero Roy Campbell era un personaje libre, ¿no? Entonces, el hecho de no profesar ninguna religión, ni siquiera de sus ancestros, ni seguir el anglicanismo, como podría haber sido quizá lo más cercano a su nacionalidad, ¿no? Al ámbito británico, ni de profesarlo en Sudáfrica, no tenía atención no estaba sometido a un ideario ni a una espiritualidad religiosa en ningún momento. Y para ello, pues no había luchado, ¿no? Pero de la noche a la mañana, en una serie de circunstancias que le ocurren en el paso previo a España, en concreto en el año 33, en Francia, pues él conoce España, conoce el Mediterráneo, conoce Barcelona en muy mal momento, con las revueltas anarquistas, con bombas por las calles, hace amistades, él huye de allí, se dirige por la costa levantina hacia Valencia, se establece allí unos días, va conociendo el paisaje, va recordando su mundo rural, la fuerza de la naturaleza, el poder de la naturaleza que él había adquirido en su Sudáfrica natal, ¿no? Porque él vivía muy en contacto con los aspectos y con el mundo tribal. De hecho, su primera niñera, Catherine Engadi, era zulú, ¿no? Por eso también me choca muchas veces cuando a Roy Campbell pues, se le ha tachado también de una persona racista, ¿no? O sea, es que es todo gratuito, ¿no? Y una persona que hablaba zulú, se comunicaba, que sentía, vivía, padecía, sufría por el personaje y por la raza zulú, por las tribus, ¿no? De allí autóctonas en su Sudáfrica natal, como lo hacía o lo había hecho su padre, hasta el punto de que en modo de agradecimiento la, la- como su padre había atendido partos, había curado a jefes de las tribus, a personas zulús que vivían a escasos kilómetros de donde vivían ellos en una muy buena zona de Daban, pues Roy Campbell había acompañado a sus padres y él era muy querido en esa población tribal. Y como digo, hasta el punto que en el momento que fallece su padre, pues incumpliendo normas de apartheid y tal, los zulúes van al entierro, van al funeral Claro. del padre, ¿no? Para que veamos el vínculo de Campbell, ¿no? con los zulúes, ¿no? O con ese mundo. Entonces, pues yo creo que hay un momento, eso lo recuerda en esos meses que pasan en Altea, donde ve la simplicidad, la sencillez del mundo y es lo que le convence, ¿no? Y una persona culta que había allí era el párroco. Bueno, no el párroco, no, era vicario, porque había otra persona bueno, en la catedral, la iglesia principal de Sí. Altea, pero en la parte baja, en el convento, había pegado a la playa actual, ahora mismo en Altea, pues allí había una persona que era el padre Gregorio Llorca Barceló, y con él entabla, ya él chapurreaba muy bien el castellano, Roy Campbell se hacía entender, con esa sensibilidad que tenía no solamente para la poesía, sino para los idiomas, ¿no? Otro de sus aspectos reseñables, como le definían algunos de sus biógrafos o gente que le conoció, era esa capacidad de mutación, de adaptabilidad que tenía, ¿no? El hecho de ser, como se dice en inglés, de going native, ¿no? De la capacidad de hacerte sentir o de hacerte pasar por un nativo, ¿no? Que muchas veces, pues a lo mejor si tienes un buen dominio del idioma, pues te puede ocurrir, ¿no? Y él para
al poco tiempo que llevaba en España, desde el año 33 en concreto, desde noviembre del 33, estamos hablando de los primeros meses del 35, en 2 años había adquirido pues con la cultura de la tasca, ¿no? De estar con los mulos, con los burros, de un lado a otro, con su pequeño huerto, de bajar al pueblo, de la zona rural en la que él estaba instalado en Altea, a las afueras del pueblo. Pues todo eso, aparte del conocimiento del Quijote, que lo leía, de hecho, Gregorio Llorca Barceló, aparentemente ese sacerdote, que hay por ahí biografías equivocadas, tanto de Joseph Pierce como de Peter Alexander, de que fue asesinado en la guerra. Es mentira, es incierto, porque yo descubrí el DNI de este hombre renovado en los años 60, o sea, aparte estuve con su sobrina, porque claro, los biógrafos digamos, del mundo, del ámbito anglosajón de Roy Campbell, pues tampoco se han acercado a Altea o Toledo y han seguido la pista española de Roy Campbell. No sé si me hago entender, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues claro, yo descubrí con la sobrina en Alfaz del Pi, un pueblo que está entre Altea y Benidorm, pues descubrí a la sobrina que vivía en la calle Federico García Lorca, casualmente, estuve con ella y me enseñó pues todo lo que había hecho su tío, el sacerdote Gregorio Llorca Barceló. Me enseñó fotografías, dibujos, sus trabajos, porque yo le descubrí en un colegio de estas cosas que indagas por ver si es verdad o cuándo murió Gregorio Llorca Barceló. Y efectivamente no murió asesinado por los milicianos, ¿no? Él estuvo oculto en Valencia, contacté incluso con la familia que le había tenido oculto, pero es eso, es tirar ya del hilo, investigar y Claro. evidentemente pues ir sacando la verdadera imagen, ¿no? Esa verdadera imagen del paisaje, del vergel mediterráneo que configura la Altea, ¿no? Que Altea queda embaucado por Altea hasta el punto de que se convierte al catolicismo 24-25 de junio del 35, antes de marcharse a Toledo, por circunstancias del guión, ya que vino su madre también con casi, bueno, ya casi con 90 años, ¿no? Se le presenta en Altea y decide, una persona muy viajera, muy de mundo también, o sea que lo llevaba en la sangre, igual que su mujer, ¿no? Mary Gaman. Eran personas que a pesar de la década que estamos hablando, la tercera década del siglo pasado, Sí. del siglo XX, pues que tenían mucho conocimiento de mundo, de haber estado en un sitio y en otro, y de vivir con lo opuesto, como se suele decir, ¿no? Como decía Roy Campbell, con el trueque, ¿no? De cambiar, digamos, unos tomates pues, por un sello, ¿eh? Para mandar una carta en esa correspondencia que le mantenía activo, ¿no? En la literatura, porque ya en la época de Altea él deja de escribir, no produce, digamos, la poesía que había hecho en segunda y tercera década, al principio, entre los años 20 y principios de los 30 del pasado siglo, antes de llegar a España y todo el conflicto que aquí se encuentra. No solamente, insisto, ¿no? A propósito de la Guerra Civil Española, que les pillaría el año siguiente viviendo en Toledo, sino en la previa, ¿no? De hecho, él Claro. cuando llega a Barcelona, lo hemos comentado antes, Sí. cuando está en Valencia, en Benidorm, cuando esa zona, él ve, ¿no? Lo que está pasando con el personal católico, ¿no? Con sacerdotes, con, Claro. con monjas, con las iglesias, con conventos Claro. que están siendo atacados, ¿no? Como una forma de respuesta, sobre todo muy democrática, ¿no? Al parecer, ¿no? Sí. Por los que iban hostigando, ¿no? Los que iban creando un caldo de cultivo para lo que se venía después. Claro. Roy Campbell muere católico. ¿Muere también español? Muere español. Yo creo que aunque él vive o ya en la parte final de su vida reside en Portugal, es por una serie de intereses, primero económicos, porque su situación económica no era muy boyante, y segundo, porque él se había creado una cierta imagen, ¿no? de apoyo a Franco, y él cuando vuelve a Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, en la que es, si no el primero, es de los dos o tres primeros que se alistan a los aliados la Embajada Británica de Madrid. Viene de Toledo en el año 39, en septiembre del 39, llega a Madrid para alistarse, como decía, porque él quiere que no le tachen de fascista, aunque él había apoyado a Franco, pero por sus costumbres, por su religión, por su cultura, y Claro. porque sentía una cierta injusticia contra todo lo que le había pasado a sus amigos carmelitas, ¿no? De los Claro. que 16, 17 se habían convertido en mártires por la fe, ¿no? Porque habían sido asesinados prácticamente a escasos metros de donde el propio Roy Campbell estaba viviendo, porque esos primeros meses del conflicto, julio y hasta los primeros días de agosto, el último carmelita es el 31 de julio cuando muere,
asesinado, vilmente asesinado, los últimos 4 o 5, pues Roy Campbell estaba viviendo en la calle Airosas, que es en la parte baja, lo que es ahora mismo el Hostal del Cardenal, creo que se llama, en la Sí, entrada de Toledo. sí. Entonces, esa era la casa precisamente de Roy Campbell, Ya. era una especie, una casa enorme, porque él tenía allí bestias, él tenía allí burros, tenía caballos, Ah, de hecho él tenía tanta confianza con el pueblo, con el alcalde, que tenía las llaves de la Plaza de Toros, que está muy cerquita de allí en línea claro, recta, de lo que es la actual Toledo, y donde entrenaba a sus caballos, ¿no? Porque él en las corridas de toro pues tenía un cierto renombre, una cierta preponderancia por todo lo que había vivido en el mundo taurino, por el amor por la tauromaquia. De hecho, él había escrito un ensayo viviendo en Francia sobre la Provenza y sobre el mundo taurino, la vinculación con aquellas tierras. Y lo dicho, ¿no? Que él muere español, aunque residía en Portugal por circunstancias varias familiares, claro, intentar quitarse del medio y sobre todo económicas. Era mucho más claro, barato vivir en Portugal que en España. de España. Bueno, Eh, muere español y muy católico, porque claro, él muere regresando de la Semana Santa, que también cayó muy tarde en el calendario, como la de este año, regresando de la Semana Santa de Sevilla. claro. Él regresa, de hecho, él muere un 23 de abril, que si no recuerdo era el martes posterior al lunes de Pascua. O sea, va a caer la Semana Santa pues como este año. De hecho, el día Sí, 22 de abril de este curso, de este año, es sí, martes, pues poco más o menos a como fue en 1957, cuando todavía no había cumplido los claro. 55 años. Muere con perdón, los 56 años. Muere con 55 años. Y 23 de Roy, abril, como William Shakespeare. como William Shakespeare, sí, señor, Roy Campbell. El libro es muy interesante, además que es una figura tan atractiva y tan poco conocida que de verdad te engancha. Yo creo que es de estos libros que, además, como lo has escrito, está muy bien escrito, entonces no se lee, sino que se bebe. Te va enganchando un capítulo y otro, no puedes dejarlo porque el personaje y tal es interesantísimo. ¿Qué te ha aportado a ti? Tú le has aportado a Roy Campbell, pues, bueno, la tesis, por supuesto, mucho más amplia, y el libro. ¿Qué te ha aportado a ti Roy Campbell? Bueno, yo he aportado también conocimiento a la familia, eso me interesaría subrayarlo porque Ah, sus nietos pues estaban un poco contrariados, ¿no? Porque nunca ha habido un homenaje o desde que desapareció Roy Campbell estamos hablando del año 57 en concreto, pues no ha habido un reconocimiento, no se les ha llamado, han estado apartados. Y entonces, pues el hecho de que algún biógrafo, como pudo ser en los años 70 Peter Alexander, o a principios de este siglo el propio Joseph Pearce, que ha escrito sobre varios conversos, como he citado en alguna ocasión, ujú, pues el tener una perspectiva hispana o peninsular, ¿no? Hispano-portuguesa, si se me permite, que ha llevado pues a rescatar este nombre y a limpiar su imagen, ¿no? Yo creo que lo pretendido en la tesis doctoral era el objeto de la tesis, ¿no? Destacar su figura literaria y también limpiar su imagen, ¿no? Entonces, ¿qué me ha aportado a mí Roy Campbell? Pues yo creo, fortaleza, es un personaje fuerte, no solamente en el aspecto físico, porque aunque no le conocí en persona, evidentemente, pero sí que las descripciones le hacen o nos hacen ver que era un tipo, nos dan un retrato de él, de un personaje de una consistencia fuerte, bien constituido, alto. Y sobre todo, pues esto, ¿no? Que a nivel de cuando venían maldadas, era una persona que no se escondía, ¿no? Era un tipo que había que estar en la vanguardia y Roy Campbell era de armas tomar, ¿no? Luego también la gran capacidad que tenía para hacer amigos. Bueno, amigos y enemigos, ¿eh? También hay que reconocerlo. Él sí. tenía una especie de imán para los enemigos, para recibir palos, pero bueno, a su manera no se arredraba. Él directamente iba al choque, le gustaba, le iba a la marcha, como decíamos en la Legión, le iba a la marcha y yo creo que Roy Campbell, pues, de hecho, él vino a alistarse cuando salva a su familia de Toledo a principios de agosto. Él pasa allí unos meses en honor o en tributo a todo lo que había vivido en Toledo y lo que había vivido como católico en los primeros meses del conflicto. Él escribe prácticamente en tiempo récord un libro que no está traducido al español, un libro de sonetos que se titula Emblemas Mitraicos, Mithraic Emblems, y lo escribe en pocos meses, ¿no? Ya tenía alguno escrito, pero hay un apartado sobre lo que es el conflicto, sobre lo que es la guerra en Toledo. Se publica, insisto, no sé, si en septiembre del 36 y para mí yo creo que esa capacidad, ¿no? La gestión de la poesía, porque yo lo he dicho antes, pero a mí la poesía, honestamente, tampoco es que me hubiese atraído por mucho que hubiera hecho filología, he sido más de narrativa, ¿no?
pero a mí me ha encandilado y he de reconocer y confieso que últimamente pues, he escrito poesía, me he presentado a concursos de poesía en los que piden mínimo de 500 versos. O sea, he escrito poemas de Joder. más de 500 versos, ¿vale? Ahí lo dejo. Y no solamente a uno, ¿eh? Ya lo he hecho en 2 ocasiones. Entonces, bueno, ellos son mis primeros pinitos, ¿no? Y de hecho, en otra obra que he escrito con SN Editores, la del Padre Huidobro, pues también Sí, escribo, me atrevo con un poema introductorio sobre cómo, a mi entender, se desarrolló, digamos, su muerte, ¿no? El momento de su muerte. Lo mismo que ya la poesía, ¿no? Pues ha sido parte de mi vida, pues en los últimos años, ¿no? Por claro, leer a Roy Campbell, no puedo identificarme con la poesía. Entonces, yo claro. creo que esa fortaleza unida al sentimiento, ¿no? Esos contrastes, cómo los lleva Roy Campbell y sobre todo, pues una persona que le gustaba tener amigos, vivir con sus amigos, beber con sus amigos, estar con sus amigos y sobre todo una vez que se convierte al catolicismo, demostrarlo sin complejos, sin tibieza, ¿no? Que ahora Claro. mismo parece que nos cuesta mucho dar Sí, la cara sí, y sí, lo que más nos gusta es actuar de perfil, en plan sí, oblicuo y sí, no creo que sean las posturas o posiciones que debamos de adoptar con estos tiempos que corren, en los que nuestros rivales, nuestros adversarios, nuestros elementos antagónicos van al choque y no hay que apartarse. Hay que estar ahí en vanguardia y dejar de poner tantas mejillas que ya no nos va a quedar ninguna para posibles y futuros sí. enfrentamientos. Como dice mi gran amigo el coronel Lorenzo Fernández Navarro, no es tiempo de catacumba, sino de trinchera. Y yo Correcto. le decía, pues ni siquiera de trinchera, mi coronel, es tiempo de todos a por ellos, como decía Zamayoa, en una anécdota muy buena que tengo que ya contaré un día magnífico. Roy Campbell arrastra también a su familia, o su familia se convierte por él, o se convierten por convicción. Son todos, la familia completa en Altea, tanto las dos niñas, Tess y Anita, Tess y Ana, Tess la mayor, Ana la pequeña, como su mujer. Y su mujer, otro personaje, Mary Gammon, ¿eh? La Sí, mujer que no tiene ninguna biografía, no hay biografía. Hay una sobre las hermanas Gammon que fueron, digamos, musas, fueron inspiración en el primer cuarto y quizá la primera mitad del siglo XX para muchos escritores, para muchos escultores, para muchos pintores de lo que eran las corrientes literarias, artísticas en general del círculo de Bloomsbury, en torno a Virginia Woolf, a Vita Sackville West, supusieron mucho. Y Mary Gammon es así que fue de armas tomar, ¿no? De hecho, una anécdota que me contaba su nieto, era que cuando se instaló en Sintra iba a misa diaria joder, a un madre mía. convento que estaba alejado unos cuantos kilómetros, pero iba por unos caminos prácticamente impracticables, porque ustedes se habían construido una casita en la sierra, ya fallecido Roy Campbell, que apenas, yo creo que no llegó ni siquiera a vivir allí, pero se buscó las vueltas, Mary Gammon, y bajaba a diario, era en torno a 2 kilómetros, pero no era la distancia, era la dificultad para el Claro, acceso, porque no había otro camino. Y se fue haciendo poco a poco su camino hasta estar allí presente a primera hora de la mañana en la misa con las monjas, ¿no? claro, De claro. hecho, ella en Toledo, una vez terminada la Guerra Civil Española, ella se hace terciaria carmelita. Entonces ella impulsa o se ubica en una serie de negociados de lo que es el convento carmelita, pues para promover, ¿no?, la acción social y ayudar a los más desfavorecidos, a personas en una situación vulnerable, como había aprendido la familia y como realmente les había enseñado el catolicismo y las prácticas cristianas, ¿no?, que a nivel familiar llevaban a rajatabla. Y ojo, que Mary Gammon, hemos hablado de Roy Campbell, pero es que Mary Gammon era una de las primeras hippies, ¿eh? Mary Gammon era unos años mayor que él y ella, antes de la Primera Guerra Mundial, ella ya conducía, ya tenía un vehículo y hacía una serie de trabajos para una tienda, para una lavandería en Londres. Ya conducía, o sea, tenía su carnet de conducir o Sí, sí, se llame la driving license por aquel entonces, sí. y era una persona de armas tomar, de un carácter muy fuerte, controvertida en muchos aspectos, tanto a nivel amoroso, como se puede descubrir en mi biografía o en otras biografías, y algunas cosas ocultas que, bueno, que por respeto al personaje prefiero callar. Vamos acabando, qué pena, Emilio Domínguez Díaz, un libro también estupendo, Roy Campbell. Muy rápido, vamos a ver, ¿por qué se le odia más o se le margina más a Roy Campbell? Me refiero en el Reino Unido. ¿Por esa, digamos, defensa del bando nacional durante la guerra nuestra o por su conversión al catolicismo?
Yo creo que van de la mano, yo creo que van de la mano, porque el hecho de a él personalmente o a nivel familiar, el hecho de convertirse al catolicismo, pues le impulsa, utilizando el sentido común, es una regla de tres, pues a defender al bando nacional. Y claro, eso en 1939, en 1938, o en la previa, el anticipo de la guerra del 36, cuando llega a oídos de todo el movimiento socialista, comunista. Además, de hecho, él tenía un cuñado, ¿no?, que era uno de los principales del Partido Comunista. Un hermano de Mary Gaman estaba metido dentro del Partido Comunista, de esos que mandaban a, a gente, a idealistas, ¿no?, al frente, ¿no? Sí, Y que, claro, cuando llevaban aquí 2 o 3 días luchando contra bregados combatientes, por ejemplo, de regulares o de la Legión, sí, de las tropas africanas, tanto en el frente de Madrid como, por ejemplo, en la batalla del Jarama, y se daban cuenta o se dieron cuenta de que a los 2 o 3 días no habían recibido ninguna pegatina ni ninguna chuche, pues vieron que esto no era lo que les habían pintado allí en Inglaterra, ¿no? Muchos decepcionados, pues afortunadamente salvaron el pellejo, ¿no? claro, Entonces a él se le criticó por eso, ¿no? Y él vino con todas las consecuencias, él vino incluso, como decía antes, o lo que he dado en entredicho, que, que quería alistarse a la Legión o a los requetés, ¿no? ya, Lo que pasa que por su calvicie, con la edad que tenía en el año 37, cuando se presenta en junio del 37 a Pablo Merri del Val, que era el jefe del bando nacional, en lo que la prensa se refería, y él dice que quiere luchar, ¿no? Pero él le convencen de que con su cojera que tiene, de alguna caída que había tenido del caballo, de alguna claro, cogida de un toro, de su periplo por Francia y por los cosos taurinos en España, esas lesiones que tenían, más la calvicie, pues no apuntaban a que fuese un combatiente fiable, ¿no? No te lo claro. llevarías de binomio, como digo yo. Sí, Entonces, sí, pues nada, le dice el propio Pablo Merri del Val que lo que necesitan son plumas, es decir, claro, pens, not swords, plumas, no espadas. Necesitaban, digamos, contrarrestar, ¿no?, toda la corriente literaria y la claro, corriente de opinión que venía del mundo anglosajón contra el bando nacional. Y él, como viene con un salvoconducto del periódico católico de Tablet, y es con lo que más o menos se mueve por el frente, habiendo instalado a su familia en las inmediaciones de Lisboa, tanto en Sesimbra como en Estomba claro, inicialmente, ¿no? Mientras él pululaba por el frente, está en Talavera, está en Madrid, se acerca a Málaga, está en el frente de Madrid en la ciudad universitaria, él está en varios sitios, más o menos siendo testigo de lo que ocurre, ¿no? Entonces, todo ello aunado, todo ello reunido, pues evidentemente suponen el entierro literario, claro, el cruzar la marginalización, ¿no?, que él sufre, esa marginación dentro de las letras inglesas como ya, un poeta maldito, ¿no? Hasta el ya, punto de que él incluso de manera progresiva va abandonando la escritura. claro, Él no escribe ninguna autobiografía más, ya las había escrito, y no se pone, digamos, en manos a la obra, ¿no?, a plasmar la poesía que lleva adentro, sino que se dedica más bien a hacer traducciones, ¿no? claro, Porque ese sentimiento que tiene el poeta es muy difícil encontrar en alguien que sea capaz, ojo, de traducir del francés, de traducir del portugués y de claro. traducir del español. Y Roy Campbell lo tenía. Por eso vemos un poquito, podemos intuir el calibre de su calidad como traductor, como escritor y como poeta. Claro. Nos queda 1 minuto y medio. Te concedo pues el minuto y yo me quedo el medio para el abrazo. Un mensaje que quieras decir a nuestros seguidores de lo que consideres Roy Campbell o cualquier otra cuestión. Emilio Domínguez Díaz. Bueno, pues como yo creo que la enseñanza principal que obtenemos de este libro de SND Editores se centra en lo que es la invitación a no resignarse, ¿no? A seguir luchando, a seguir pugnando por los ideales y a mantenernos en pie ante este mundo en ruinas, ¿no? Porque realmente Roy Campbell tuvo muchos momentos para quebrar, para deprimirse, para refugiarse en el alcohol o en otros aspectos, pero su fe católica le salvó, ¿no? Y como dijo cuando cruzó el paso fronterizo de San Juan de Luz, prácticamente a punto de terminar la Guerra Civil Española, es lo mínimo que podía hacer por un país, España, que había salvado su alma. Claro, muy bien. Emilio profesor Domínguez, habría que decirlo, esperemos haber aprobado. Muchísimas gracias, de verdad, un fuerte abrazo y muchas, muchas gracias por ese libro que también es magnífico, como aquel que ya te entrevistamos del padre Huidrobo. Un abrazo muy fuerte, hasta siempre. Muchísimas gracias y fuerte abrazo y cheers campbellianas. Sí, señor, chis. Hasta luego. Hasta luego, gracias.